Tejiendo Vidas con Mauricio Amados, El Minuto Amado. Programa para reeducar la familia con enfoque psicoespiritual. Tejiendo Vidas con Mauricio Amados. Saludar a la audiencia de los 104.4 en las FM, ondas del Tonusco, Santa Fe de Antioquia. Aquí estamos en un lugar del mundo muy hermoso, en la primera ciudad del departamento de Antioquia. Esta es la tercera ciudad más antigua de nuestro bello país, Colombia. Está Tejiendo Vida, su programa, el programa de la familia santafereña. El programa de nuestros padres de familia allí en la institución educativa San Luis Gonzaga, y este es quien conduce este programa, Mauricio Amados, psicólogo de la institución educativa San Luis Gonzaga, además también el psicólogo voluntario allí en el CBA, Centro del Bienestar del Anciano San Pedro Claver, aquí en la Arquidiócesis de Santa Fe de Antioquia. Estamos en un tiempo de reflexión, de cambio. ¡Qué bueno de cambio! Ojalá fuera de cambio. Qué importante es que cambiáramos, y es necesario hacer unos cuantos programas relacionados y que lleven ese enfoque, ojalá un poco más espiritual, dado la época, dado el tiempo, dado el contexto en el que nos encontramos, próximos a la Semana Mayor, quienes somos creyentes, a la Semana Santa. Estamos en Cuaresma, estamos en un tiempo que ojalá la gente reflexione, evalúe y mire algunos aspectos importantes en su vida. Por ejemplo, si es una persona que le gusta soltar la lengua y enredar las cosas, es el momento para buscar ayuda o mirar cómo puedo mejorar en ese sentido. Si soy de esas personas de resentimientos en mi corazón, que por cualquier cosita una persona me cae mal, y si entonces me da papaya, como dicen por ahí, va con papa y yuca, no pueden haber rencores en nuestro corazón. Y finalmente el tema que vamos a tratar hoy, que se llama el perdón. Qué bueno fuera que después de este programa usted se sensibilizara y encontrara una fórmula para sanearse, aliviar su situación personal desde esa mirada del perdón. Porque todos decimos de dientes para afuera: yo perdono, yo no tengo resentimientos en mi corazón, yo no tengo odio por nadie. Y basta hablar con esa persona 2, 3 palabras y se da uno cuenta que ese corazón está envuelto en una enredadera de tristeza, aporreado por el desengaño que lo lleva al límite de la frustración, del odio, del rencor. Ese es nuestro programa. Pero para saber de esto tenemos que guiarnos por esa carta de navegación espectacular que es la revelación de Dios al hombre a través de la Biblia, y que nos habla del perdón. Y el perdón, allí en el Antiguo Testamento hablamos de una palabra hebrea, salah, significa rociar o verter. Tiene que ver con la ceremonia que realizaba el sumo sacerdote en el día de expiación, o Yom Kippur, cuando entraba al lugar del misticismo, llevando la sangre de un macho cabrío que previamente había sido sacrificado, y rociaba esa sangre sobre la cubierta del arca del testimonio, conocida como el propiciatorio.
era una forma simbólica de decir: la sangre de la víctima inocente que fue sacrificada cubre temporalmente el pecado, de modo que Dios pueda tener comunión con el pecador. Cuando Moisés dice a Dios: perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, está diciendo que la sangre de una víctima inocente cubre temporalmente nuestro pecado para que tú, Dios, tengas comunión con nosotros. Es que tenemos primero que informarnos y tenemos que formarnos sobre esa definición del pecado, sobre esa terminología del pecado. Por ejemplo, afiemi es la traducción de un verbo griego que significa enviar lejos, despedir, liberar. Esta palabra aparece por allá en Mateo, en 6:12. Dice así: y perdonaos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Eso está en esa oración que nos enseñó el mismo Dios. El sentido de este texto, en lo que tiene que ver con el perdón, es decir a Dios: envía lejos mi pecado, no te acuerdes más de él, que mi pecado no estorbe mi comunión contigo. Eso es muy hermoso. Tenemos otra palabra que hace significación al pecado y hace referencia al apolú, verbo que significa desatar, dejar en libertad. Aparece en textos como allí en San Lucas. Dice: no juzguéis, no seréis juzgados, no condenéis, no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Y sobre eso es mucho lo que podemos hablar. Pero amigo oyente, con lo que les voy a decir enseguida, se van a quedar perplejos y asombrados porque es real. Los voy a llevar en un contexto divino en el que usted debe de interiorizar y ojalá buscar la forma de experimentar para que encuentre las delicias del perdón y lo que permite el perdón. Yo personalmente he vivido esa experiencia y creo que parte de mi felicidad es haber perdonado a quien me ha hecho tanto daño y mal, porque ha existido a nivel laboral. Hay gente que a uno no lo quiere, lo manifiesta, hace cosas, dice cosas, pero no tiene esa capacidad amorosa, gracias al Espíritu Santo y a Dios, de perdonar. Miren, por ejemplo, Leonardo da Vinci fue uno de los hombres más extraordinarios de la historia. Fue un ingenioso inventor, un notable ingeniero, un diestro pintor, amigo oyente. Justo antes de iniciar su renombrada obra de arte, La Última Cena, que todos la conocemos, tuvo una violenta discusión con uno de sus colegas pintores. Da Vinci estaba tan furioso y enojado que quiso vengarse de su adversario por medio de retratar a Judas Iscariote con el rostro de ese pintor. De esa manera, pensaba Da Vinci, su enemigo sería despreciado por generaciones y generaciones. Miren ustedes lo que Da Vinci tenía en su corazón: odio por alguien que lo molestó demasiado. Dicho y hecho,
tomó los pinceles y lo primero que hizo fue pintar la cara de Judas Iscariote. Para todos era obvio que era el Judas Iscariote pintado por Da Vinci. Era idéntico al pintor con quien tuvo la pelea. Pero luego sucedió algo inesperado. Cuando le tocó pintar el rostro de Cristo, no le salía lo que él tenía en mente. Varias veces tuvo que borrar lo que había hecho para hacerlo nuevamente. Pero por más empeño que ponía, no lograba plasmar lo que quería. Parecía como si hubiera una fuerza sobrenatural que estaba afectando negativamente su reconocida destreza para la pintura. Es lo que yo digo. Cuando el corazón está envuelto en enredadera, cuando yo quiero hacer daño o tengo intenciones mezquinas de hacer algo, de no ayudar, de no colaborar, de hacerme sentir de una u otra manera. Mientras meditaba en lo que podría estar pasando, llegó a la conclusión, la razón para no poder pintar el rostro de Cristo era porque había pintado el rostro de su colega pintor en la figura de Judas Iscariote. Arrepentido, amigo oyente, arrepentido por lo que había hecho, borró el rostro de Judas Iscariote y comenzó a pintar una vez más el rostro de Cristo. Esta vez logró lo que quería. Había quedado plasmado para la posteridad esa formidable obra de arte. No se puede retratar el carácter de Cristo cuando el corazón está abrigado de rencor contra alguien que nos ha causado algún daño. El mejor y único remedio para el rencor es el perdón. Y esto es justamente una característica de la vida auténtica de un auténtico cristiano. Por eso, amigo oyente, que en el corazón de un creyente esté reflejado el odio, el rencor, en esa persona hay falencias muy grandes del rostro de Cristo. Por eso a veces suena con mucho ruido cuando encontramos que formados o construidos para llevar la palabra de Cristo son enredadores, chismosos, dañinos. Porque eso sí es peor todavía. Eso sí es peor todavía. Por eso, amigo oyente, vamos a intentar en estos minutos tratar de visibilizar muy bien el tema del perdón. ¿Cuáles son sus escenarios? Y para ello tenemos que pensar que el perdón es obligatorio. Oiga, amigo oyente, el perdón es obligatorio. Ah, no. Yo perdono pero no olvido. Ahí no hay nada. Ahí no hay nada. El perdón es obligatorio y está ya en San Marcos, capítulo 11, en el 23. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. El perdón es obligatorio. El verbo perdonar está conjugado en tiempo presente, modo imperativo, voz activa. Esto significa que perdonar es una orden válida en todo instante. No es una cuestión de que perdono si quiero perdonar o si no quiero perdonar, no perdono. Tampoco es cuestión, amigo oyente, de que perdonaré cuando sienta que debo perdonar. Pero como ahora no siento ganas de perdonar, no perdono. Nada de esto. Estamos equivocados. El perdón es una obligación, una orden. Si no estamos
perdonando, estamos en pecado, amigo oyente. Segundo, el perdón es incondicional. El perdón es incondicional y está allá en Colosenses. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida. Juntamente con Él, perdonaos todos los pecados. El hombre no está jamás en su mejor momento cuando Dios le alcanza con su perdón. El texto dice que el hombre está muerto en pecado y en la incircuncisión de su carne, es decir, en su estado miserable. Sin embargo, Dios vino a él y le perdonó. Dios no puso condiciones para otorgar el perdón. Dios no dijo: si dejas de pecar te perdono, o si me prometes que nunca más vas a pecar te perdono. Nada de esto. Dios simplemente perdonó sin poner ningún tipo de condición. Así debe ser nuestro perdón a otros. Jamás digas a quien le ofendiste: te perdonaré si prometes que nunca más me vas a volver a ofender. Uno no puede colocar condiciones en el perdón. Es que esto del perdón no es como haciendo arepas por la mañana. Esto es un proceso de sumo cuidado, de amor y de análisis y de deseo. Tercero, el perdón tiene que ser completo. Eso está allí en Jeremías. Y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados que contra mí pecaron y que contra mí se rebelaron. El perdón de Dios es absoluto. El texto dice: yo los limpiaré de toda su maldad. Yo perdonaré todos sus pecados. Dios no deja nada que deba perdonar. Así debe ser nuestro perdón a otros. Jamás diga: te perdono por esto, pero por aquello otro que me hiciste, no te perdonaré jamás. Eso ocurre mucho entre nosotros. Ay, yo le perdono a él que me pegó, que me violentó, pero yo no le perdono que me haya sido infiel. Ahí no hay nada. Ahí no hay nada. Ahí no hay un arrepentimiento, ahí no hay una sanación frente a la dificultad, frente al odio, frente al rencor, frente a esa enredadera que tengo en mi corazón. Amigo oyente, estamos en una época en la que nos tenemos que formar, y nada mejor en Semana Santa hacer ese ejercicio de sacar toda esa basura que hay en nuestro corazón, en nuestra mente, y limpiarnos y poder llegar a la cama, coger la almohada y dormir tranquilos. Mucha gente tiene sus deudas, sus problemas, pero ¿saben una cosa? Cuando uno no tiene rencor y odio por las personas, ni tiene nada que lo aflija, así tenga deudas, uno duerme tranquilo, duerme en paz espiritualmente, porque sabe que los problemas económicos se pueden solucionar trabajando y haciendo esos ejercicios administrativos que me permiten salir de las deudas, así como me metí en ellas. Pero el odio, el rencor, eso es muy complicado manejarlo desde el corazón. Por eso el perdón tiene que ser persistente. Porque es que uno comete una falla muy grande. Ah, no, yo soy muy buena persona, yo a ese señor le perdoné, pero a aquel otro, no, hombre, por Dios, ese sí me la tiene que pagar. Entonces ahí tampoco hay nada. El perdón tiene que ser persistente. Eso está ya en Mateo, donde dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pequé contra mí? Hasta 7 veces. Jesús dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Los rabinos de la época, amigos oyentes, de Jesús enseñaban que se debe perdonar hasta 3 veces. Pedro pensó que estaba siendo generoso, estando dispuesto a perdonar hasta 7 veces. Quizá esperaba las felicitaciones de Jesús
Y mire Jesús con lo que le apareció. Pero Jesús puso las cosas en su verdadera dimensión cuando dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Esto no significa que debemos contar las veces que alguien nos ofende y perdonar hasta que llegue la vez número 70 veces 7 o 400 veces 90. Lo que está diciendo Jesús es que debemos perdonar siempre. Que si nos ofenden, tenemos que ser firmes en aceptar el perdón. El perdón es persistente, amigo oyente. Y ahí tenemos el otro escenario, que el perdón es permanente. Una cosa es persistente y otra cosa es permanente. Eso está allí en los Salmos. Cuando están lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Cuando Dios nos perdona, su perdón es permanente. Dios en realidad olvida las ofensas que ha perdonado. El ser humano no siempre está en capacidad de olvidar las ofensas que recibe, pero lo que sí se puede hacer es un compromiso delante de Dios para que jamás hacer referencia a una ofensa perdonada, para reclamar o buscar venganza del ofensor. Si pusiéramos esto en práctica, habría, por ejemplo, menos motivos para pelear entre esposos, porque algunas esposas se ponen no solo histéricas, sino históricas cuando discuten con sus esposos. Que tú me hiciste esto, aquello. Sacan todo el historial delictivo del marido. Es decir, nunca han perdonado. Y uno acostado y que con la mujer y tan linda, ella como me quiere, me ama, me da picos, ay, yo lo amo, y se enojan y saca ese rosario. ¿Recordás por allá en 1970 y punta? Y viene de acá para acá. O sea, esa pobre mujer tiene ese corazón vuelto nada. Entonces, amigo oyente, estamos en una época de reflexionar. Por eso este programa quise enfocarlo y decir: venga, vamos a hacer algo con respecto al perdón, para que aprendamos, para que nos formemos, para que profundicemos, para que valga la pena haber dicho: hombre, hay alguien que me tocó el corazón con respecto al perdón y me hizo entender que perdonar no es de dientes para afuera. Perdonar es de corazón para adentro. Lo que nosotros, pecadores, hicimos a Dios fue tan grave que costó la vida de su amado Hijo. Pero lo grandioso es que Dios nos perdonó. Allá está en Efesios. Y no contestéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros, como Dios también os ha perdonado a vosotros en Cristo. A pesar de que nuestra ofensa a Dios fue tan grave, Él nos perdonó en Cristo. Por tanto, dice Pablo, asimismo, perdone a todo aquel que le ofenda, sin importar la magnitud de la ofensa. Oh Dios, cómo me gustara a mí que interiorizáramos esto, lo del perdón, en todo sentido, desde la institución, desde lo personal, desde el ser. Qué bueno yo poder decir: yo duermo muy tranquilo, porque perdoné a mi padre, perdoné a mi madre, perdoné a mis hermanos, perdoné a mis amigos que tanto daño me hicieron.
Estos días hacía un abordaje sobre unos temas familiares donde los chicos tienen odio por sus padres o al menos un resentimiento. Y cuando uno toca el tema, sus ojos se llenan de lágrimas, de tristeza por la humillación o por lo que haya pasado. Y luego uno pregunta, ¿odias a tu padre? Y dice, no, pero tengo mucho resentimiento. Y ese resentimiento también es un simbolismo cercano al odio, porque esa es la cuota inicial para odiar. Y es allí donde nosotros debemos de poner sumo cuidado. Nuestro programa en esta época tan importante de reflexión, y que no es solamente para Semana Santa, porque es que es muy particular lo que ocurre en nuestra cultura cristiana hoy en día. Y es que los chicos y los católicos todos nos vamos a las iglesias y hacemos un cambio espiritual una semanita, pero por allá el lunes, después de Semana Santa, no, mejor dicho, es como el dicho, el que reza y peca, empata. No volvemos a las iglesias, volvemos a chismosear, volvemos como a una cotidianidad normal. No hay ninguna transformación de fondo. Por eso la invitación, amigo oyente, es que a través de nuestro programa Tejiendo Vidas, programa psicoespiritual, en estos días hablemos sobre ese componente espiritual, y hoy sí que hablamos de perdón. Por eso hagamos oración para que nuestro Señor Dios nos perdone, para que nuestro Señor Dios nos sane por todo lo que hay en nuestro corazón. Señor de los milagros, porque te amo, he venido a visitarte, para alabarte, para bendecirte, para darte gracias por tantos favores como me has concedido. Señor de los milagros, porque te amo, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido y los cuales te han hecho que yo mismo te crucifique y te crucifique en mi corazón. Yo te prometo comenzar desde hoy una vida nueva. Señor de los milagros, porque te amo, quiero amarte también, presente en cada uno de mis hermanos. No hablar mal de ellos, no tener odio en mi corazón, perdonar. Señor de los milagros, porque te amo, he venido a suplicarte como leproso del Evangelio. Señor, si quieres, puedes curarme. Cúrame, Señor, de la enfermedad del pecado, de las demás enfermedades que me hacen sufrir. Señor de los milagros, porque te amo, yo me consagro a tu servicio con mi familia, mis seres queridos, mis trabajos, mis problemas, mis alegrías. Señor de los milagros, porque te amo, yo quiero vivir siempre contigo durante la vida, para vivir siempre contigo en el cielo. Que el Señor Dios nos dé bendiciones, amigo oyente, y hasta otra oportunidad. Tejiendo Vidas con Mauricio Amados, el Minuto Amado, programa para reeducar la familia con enfoque psicoespiritual. Tejiendo Vidas con Mauricio Amados.